siempre, tempranito para ti. Marcando el rumbo. Como cada mañana, traemos gente interesante a hablar de temas importantes. Parte de nuestro elenco, este joven conocedor de la política internacional y de la diplomacia. Tenemos como siempre a Alex García, quien viene a hablarnos en esta oportunidad un poco de la guerra entre Ucrania y Rusia, uno de los temas que están en boga, en primera plana. Señores, Trump llegó a la casa, al Salón Oval, y desde que llegó es noticia y no va a parar de ser noticia. Y por supuesto, con el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, sigue haciendo noticia. Tanta noticia que en el día de ayer pues tuvieron que romper su agenda todos los líderes que están al frente de los gobiernos de Europa y los jefes de los organismos europeos, como del Parlamento Europeo, como del Fondo Económico Europeo. Todo el mundo estuvo reunido ayer en Francia, convocado precisamente por el primer ministro de Francia, para hablar sobre la estrategia que tendrá que hacer la Unión Europea para tratar el tema de la reunión que tenían en ese mismo momento Rusia y Estados Unidos en Riad. Adelante, Alex García. Muy buenos días. Para enmarcarlo un poco, yo cuando doy clases de relaciones internacionales a mis estudiantes, les digo que cuando terminó la Primera, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, se hicieron dos paradigmas fundamentales de las relaciones internacionales. Una que dice que la relación entre los estados se da desde los intereses, ¿no? Y le llamamos el realismo político, y otra que se da desde los ideales o valores, que le llamamos el idealismo. Y los Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el bastión, en la fuerza, en el impulso de lo que llamamos el idealismo político, ¿no? Que las relaciones entre los estados y las relaciones internacionales se daban basadas en valores. Eso explica mucho porque la gran parte de los organismos multilaterales, como la ONU, la OEA, las Cortes o el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que sea, se establecieron en Estados Unidos, ya sea en Nueva York o en Washington, porque los Estados Unidos empezaron a hacer ese territorio, ese gobierno que representaba tres valores esenciales: la libertad, la democracia y la libre determinación, como en los inicios de su constitución como Estado. Y por tanto, Occidente se empezó a identificar como aquel impulsor de esas ideas, ¿no? Y eso lo diferenciaba de Oriente, sobre todo del bloque soviético, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenía otra línea, ¿no? Eso se acabó, esa dicotomía se supone que se acabó al final de la Guerra Fría, en 1989, cuando se disuelve el bloque soviético, y debería haber dado un paso a un establecimiento de valores democráticos y de libertades, que es lo que siempre representó a Estados Unidos. Ahora mismo nos damos cuenta de que Donald Trump, con su política exterior, parece poner en cuestión al menos esos valores, ¿no? De que la relación entre los estados se hace desde valores y no desde intereses. Y eso lo vemos desde el principio, cuando él dice que los estados, para que los otros estados, para que reciban el apoyo de los Estados Unidos, necesitarán darle algo a cambio, ¿no? Las relaciones entre los estados se hacen por cooperación o por ayuda, ¿no? Y en este caso la cooperación dice, bueno, ustedes me tienen que dar algo a cambio. Un ejemplo es que les dice el otro día a Ucrania, el domingo: si ustedes quieren que yo les siga apoyando militarmente, tienen que darme algo, en este caso las tierras raras, tienen que darme acceso al 50% de sus tierras raras. Eso, una yo creo, pregunta. ajá. Estados Unidos, Trump llama a Putin, Sí. para la conversación, ¿verdad? Y para las negociaciones, pero no invita a Ucrania. Eso es lo que vamos, exactamente. Entonces, Porque bilateral la primera reunión. Entonces, ese es el problema actual. Yo creo que ahora, y eso es como el centro, en estos 2 días, hemos visto que para una de las primeras propuestas de Trump durante su campaña es que iba a acabar en 24 horas con la guerra. Y la pregunta siempre ha sido ¿bajo qué condiciones? Y fíjense que la guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, la invasión de Rusia sobre Ucrania, tiene un trasfondo político, económico. Fundamentalmente la razón o la causa bellis, como le llaman, la causa del inicio de la guerra, es que Ucrania quería entrar a formar parte de la OTAN, ¿no? La Unión Atlántica o Transatlántica Militar. Bueno, empieza la invasión y ahora el presidente de los Estados Unidos hace una llamada directa a Putin y dice, bueno, vamos a empezar las negociaciones. Y ayer hoy, mientras nosotros estamos hablando, se está realizando en Riad una conversación entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Estado sería el canciller de Rusia, que es Sergei Lavrov, y es para llegar a un acuerdo para que los dos presidentes, tanto
Donald Trump como Putin se reúnan. Claro, ayer por eso, para dar una respuesta previa a eso, los líderes europeos, como decía Janet, se reunieron y yo creo que aquí está 3 elementos esenciales. Primero, una ruptura Europa se marca. está en peligro. Se marca. De hecho, Borrell, que es Borrell, el Josep delegado, Borrell. sí, es el delegado de la Unión Europea para los temas Para asuntos exteriores. de exteriores, pues dice eso, que si Europa está en peligro, si gana Putin y si continúa la guerra en Gaza. Exacto. Entonces, primer elemento, se marca una ruptura de un gran aliado de los Estados Unidos. Es decir, mira, espérate, tú no puedes hacer una negociación de paz excluyendo a los 2 principales Exacto. implicados, que serían Ucrania por un lado y la Unión Europea por otro. Porque se acuerde lo que se acuerde, la Unión Europea tendrá que pagar las consecuencias en cualquier caso. Y lo que estaba diciendo la Unión Europea es que ya la historia, basta con estudiar, yo soy profesor de historia, la historia básica para saber que en los momentos en los que 2 grandes se alían para llegar a una paz que implique el pisotear la soberanía o los derechos de otro, el conflicto no se suspende, sino que simplemente se alarga, se posterga. Y podemos poner el ejemplo de Checoslovaquia, ¿no? Cuando Checoslovaquia, 2 potencias, dijeron, Estados Unidos entre ellas, ¿no? Y Rusia, vamos a hacer esto con Checoslovaquia, las consecuencias las tenemos todavía hoy. Y la gran pregunta es, bueno, si se logra, fíjate que el canciller de la ruso, Sergei Lavrov, puso 2 condiciones. Primera condición que vamos a poner para la negociación cualquiera, que no vamos a devolver los territorios de 2014, ¿no? Que es Sebastopol. No devolveremos esos territorios, primer elemento. Y segundo, no vamos a negociar la entrada de ningún tipo de, ni a la Unión Europea, ni a la OTAN de parte de Ucrania. ¿Y por qué eso es un problema general para la comunidad internacional? Primero, porque parecería que entonces valdría cualquier modo de tomar territorio, que es lo que hizo Rusia, ¿no? Invadió otro territorio soberano y que se quede con ese territorio al final de la guerra implicaría una vulneración general para Europa. Fíjate que lo que dice Sergei Lavrov es eso. Es que definitivamente la guerra no es contra Ucrania, la guerra es para debilitar Europa. Y lo estaría logrando. Y lo estaría logrando y definitivamente no solamente va a ser una Ucrania sometida, sino una Europa debilitada. Y lo que nos preguntaríamos es frente si cualquier a un territorio Trump gobernando o un Putin. Fíjate que la Unión Europea completa, a pesar de tener una fuerza militar importante, no pudiera enfrentarse a una Rusia que decide invadir otro territorio. Tú estabas hace poco en Riga, ¿no? Me dijiste. No, estuve en Tallinn. En Tallinn. Fíjate que las 3 repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, uno de los grandes miedos que tienen, igual que las otras bálticas, ¿no? Sobre todo Finlandia y Suecia, es que Putin decida seguir anexionando territorios. Si tenemos este precedente, otra vez lo que era la Unión Soviética. Claro, volver a tener territorios que antes le pertenecieron, que es lo que quiere Putin. Putin, fíjate que su discurso es, al terminar la Guerra Fría, nosotros salimos afectados, entonces vamos a recuperar nuestra influencia. Si llegamos a ese punto, y yo creo que sin decir si Trump es bueno o malo, lo que tendríamos que preguntarnos es cómo su política exterior termina afectando o debilitando a la comunidad internacional. Y yo creo que la gente no lo ve tan fuerte, ¿no? A veces la gente defiende, fíjate que la política exterior de los estados se basa en valores, pero sobre todo en derecho para evitar este tipo de cosas. Y el hecho de que Trump haya llamado directamente a Putin viola o pasa por alto muchísimos elementos. Y deja en la cuerda floja tanto Ucrania como la Unión Europea. Porque también un objetivo de Trump es debilitar también la Unión Europea. Y otros países. Eso, pero en este caso. Sí. Y en eso hace asociatividad con Putin. Claro. Y además de que te digo, bueno, digamos que sí, que se logra la paz, pero ¿bajo qué condiciones? Si es tomando, fíjate que una de las cosas que él decía es que vamos a evitar o vamos a lograr que quiten del poder a Zelensky. Entonces, espérate, tenemos ahí y la guerra no ha acabado. No podríamos pasar por alto los cientos de miles de personas que han muerto por la invasión, ¿no? Y abre una ventana muy grande, lo vuelvo a decir, la ventana que se abre es otros territorios que otras potencias quieren anexionar, como por ejemplo Taiwán. El hecho de que la Unión Europea terminaría muy debilitado. Fíjate que lo que tú decías es que está ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, el canciller de la Unión Europea, que lo acabas de mencionar. Josep Borrell, lo que decía es, bueno, lo que pasa es que ahora cada estado tendrá que invertir no el 2% que habíamos acordado en la OTAN, sino que vamos a abrirlo hasta que se pueda el 10%. Mira, algo que quiero significar o señalar o resaltar, dado que uno de nuestros seguidores nos llamó temprano para el tema de la personificación, de cómo las cosas se personifican, en el caso del policía que fue trasladado, el militar, hay que tener algo en cuenta también. Putin es admirado por Trump. O sea,
Trump admira a Putin. Y esa admiración de Putin, pues también le lleva a buscar la forma de sentarse en esa mesa de diálogo solo con Putin, para él y con Putin resolver la guerra. Él dijo en su discurso de campaña que él va a resolver la guerra. Claro. ¿Bajo qué receta? Óigame, a Trump le importa la receta que sea. Trump no está pensando, es cumplir con su objetivo de que cumplió con su promesa de que resolvió y si de paso puede debilitar la Unión Europea, pues será mucho mejor. Y el sistema multilateral, fíjate que a países como República Dominicana no nos conviene apoyar esa línea porque somos un país pequeño que solamente se hace grande a través de la cooperación internacional. O sea, nuestro papel dentro del Caribe o dentro de América solamente tiene preponderancia un país pequeño en unión con otros países. O sea, nosotros no pudiéramos defendernos de nada ni de nadie si no fuera en unión con América, por decirlo así, o con sí, hay que hacer bloques. Claro, bloques. Entonces debilitar ese tipo de bloques, y te digo, tú decir que Trump admira a una persona que tiene un juicio. Pero la verdad lo ha dicho él mismo. Claro, pero una cosa terrible, por ejemplo, y yo ayer le estaba pensando no sé si se recuerdan que es Navalny era el principal. Que Putin representa la fortaleza de un líder que... Pero la violación sistemática de su pueblo. Pero todo eso le gusta. Claro. Pero ¿quién se entró o quién mandó o quién permitió que entraran a lo más sagrado que tiene Estados Unidos, que está en Washington, a violentar el Congreso de Washington? Claro, ¿Quién fue? Claro, algunos de sus seguidores. Sus pero seguidores. Fíjate, Y él salió en algún momento a decir Claro. lo contrario. No. Él mejor dijo, yo no tengo nada que ver. Él no desautorizó a nadie. Y lo peor es que cuando llegó, dijo, a todos los que están presos, los indultó a todos. A 1.500 personas. Sí. Pero fíjate que y quizás lo que nos toca, la violación a la ley también. Lo que nos toca a nosotros como en advertencia, y yo estaba escuchando algo cuando pasó lo mismo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hubo una conferencia de Yalta, se llama, ¿no? Donde dos principales líderes, el líder de Estados Unidos y el líder ruso, se reunieron y llegaron a un acuerdo. Y hubo mucha conversación como esta, lo que nosotros estamos teniendo hoy. Y estaba leyendo un artículo que se hizo 3 días antes en el New York Post, y lo que decían es, mira, ese acuerdo de paz no es el mejor acuerdo posible, sobre todo por las consecuencias. Y la historia nos lo dijo, que en realidad lo que está ocurriendo en muchos países, sobre todo del Medio Oriente y el norte de África, se debió a un acuerdo mal negociado. Y quizás lo que nos corresponde es, no podemos quizás hacer mucho. Y mira que yo me imagino que es una frustración grande para la Unión Europea, porque ayer lo único que ellos pudieron sacar es un anuncio, vamos a decir así, de alarma, ¿no? Un warning, ¿no? Mira, si esto puede pasar, pero no pudieron hacer nada. Pero ¿podrá Ucrania salvarse? Mientras Putin está trabajando precisamente para su gloria política, Zelensky está trabajando para algo más profundo, que es que su pueblo sobreviva. Claro. ¿Podrá Ucrania sobrevivir? Y eso es lo que nos toca apoyar, porque decíamos, sin ver el trasfondo de que si Rusia tenía o no razones para ocupar el territorio ucraniano, eso no nos vamos a meter, pero sea como sea, el costo que eso implicó de beneficio, muy entre comillas para Rusia, es la vida de cientos de miles de personas. Y yo quiero poner un ejemplo particular, quizás yo eso no lo había hablado, pero un ejemplo muy particular. En mi casa se quedó una refugiada ucraniana. Yo tuve una refugiada ucraniana que se quedó en mi casa por 3 meses. Y se quedó en mi casa, bueno, no entrar en las circunstancias, pero el hecho es que ella se quedó en mi casa 3 meses. Y cada vez que yo pienso en lo que implica para Ucrania la invasión, pienso en ella. A esa señora, que es una señora que ya estaba retirada, que había sido enfermera, que había tenido toda su vida ya estructurada, le llegó una bomba y le mató a toda su familia y quedó ella viva. Entonces, claro, ella vino aquí a República Dominicana porque iba a Estados Unidos, pero yo siempre me preguntaba cómo era posible que esa señora pudiera seguir viviendo con la idea de que toda su familia murió. Entonces ella estaba viva, pero yo me imagino el sentimiento. Entonces, claro, eso que yo traslado con Nadia, se llamaba, la que estaba en mi casa, como ella es la representación de muchas otras personas, y si la comunidad internacional simplemente puede darle un checklist de paso a eso. Bueno, lo que sí se está viendo es que se acabó la parte de que Estados Unidos apoyaba a Europa, y Zelensky en la semana pues ha dicho en sus declaraciones que le toca ahora a la Unión Europea construir una fuerza armada que pueda hacer frente a esto. Y lo que he dicho, reitero, se están dando los pasos. Si no llega la inteligencia emocional que tú tanto hablabas en este liderazgo político mundial, pues se están dando los pasos para una tercera guerra mundial. Señores, ustedes que han estado con nosotros esta mañana, les agradecemos, igualmente que a Alex García, que siempre viene a darnos de su conocimiento para orientarnos sobre el acontecer internacional. Y a ustedes recordarles que mañana, nueva vez, de 5 a 7 de la mañana por CDN, Canal 37 y CDN Radio, te esperamos para que juntos sigamos marcando el rumbo. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó